Sí. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver toda la parte de función trigonométrica. Esto tiene, en principio, tres partes. Por un lado vamos a empezar viendo lo que es el círculo unitario, que es de alguna manera la motivación de la definición de las funciones trigonométricas. Después, bueno, en sí las funciones, vamos a ver un poquito sus propiedades. Y después vamos a ver las aplicaciones de eso, que es más que nada geometría. Muy bien. Lo primero, la circunferencia unitaria. Profe, por las dudas, ¿está grabando la Sí, clase? sí, ahí puse a grabar ya. No me deja directamente desde el Meet, que me llama la atención, no estoy seguro por qué, pero tengo otra aplicación que me lo graba, así que ya probablemente hoy a la tarde ya se lo mande a Instituto para que lo suban. Esta clase y la pasada. Bueno, una de las preguntas, que es la pregunta que motiva el estudio de la función trigonométrica, surge en realidad del estudio del círculo, como figura geométrica, ¿no? Vamos a suponer que esto que dibujé acá es un círculo. Y vamos a comenzar con el caso más simple, que es un círculo de radio 1. Este conjunto de puntos en el plano, si lo pensamos de esa manera, es decir, son puntos de la forma XY, vamos a poner nombre, vamos a poner C a la circunferencia unitaria, que son los puntos del plano tales que x al cuadrado más y al cuadrado es 1. Esta es la definición de todos los puntos que están en este dibujito que hice yo. ¿De dónde surge esto? Bueno, esto viene del hecho de que estos puntos que están en la circunferencia, todos cumplen la condición de que su distancia al centro del plano, al 0, 0, es exactamente 1, ¿no? Cualquier punto que yo tomo acá en la circunferencia y mido esta distancia, esto es el radio del círculo y es 1. Y dado un punto en el plano, para calcular su distancia al centro, ¿cómo haría yo? Dibujamos un triángulo rectángulo, este ángulo es recto. Esta altura va a ser su coordenada y, para un punto XY, y este lado es su coordenada x. Y como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras y me queda que esta altura, que es la distancia al 0, 0, es decir, su distancia al centro, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esta D representaría la hipotenusa del triángulo rectángulo. Bueno, como sabemos que D es 1, nos queda que 1 al cuadrado, que es 1, tiene que ser x al cuadrado más y al cuadrado. De ahí surge que todos los puntos de la circunferencia unitaria, todos los puntos que están a distancia 1 del 0, cumplen la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Eso es lo que los define de alguna manera. El problema surge cuando uno quiere tratar de representarlos, es decir, de encontrar los números, todos los números posibles, las combinaciones de pares x y que cumplen esta propiedad, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, si tomamos el 1, 0, bueno, el 1, 0 está en nuestro conjunto, es justamente este puntito que está acá. Vamos a poner un color.
¿no? Porque, bueno, 1 al cuadrado es más 0 al cuadrado es 1, así que ese punto está. Otros puntos fáciles de ubicar o de saber que están son el 0, 1, el 0 menos 1 y el menos 1, 0. Son los cuatro polos, de alguna manera, de nuestro círculo, ¿no? Pero bueno, pasados esos, por ahí se pone un poco más complicado ubicar puntos. Y más complicado aún es la pregunta, si yo te digo este punto que está acá, bueno, ¿cuáles son sus coordenadas X e Y? Y para poder empezar a responder esa pregunta y planteárnosla, tenemos que identificar ese punto primero. Hay que encontrar algo que lo represente, que nos diga, bueno, ¿cuál es ese punto, no? O ahí lo dibujaste en el plano, pero ¿cómo lo encuentro? Y para eso hay tres formas que resultan equivalentes. Y eso nos va a permitir definir la función trigonométrica con diferentes tipos de argumentos. La primera forma de representar un puntito cualquiera en la circunferencia es dar su ángulo. Yo trazo una línea que vaya desde el centro hasta ese puntito y me fijo este ángulo. Vamos a llamar alfa. Si yo te doy un ángulo que, fijémonos que como esto es el círculo completo, el ángulo este se va a mover entre 0 y 360 grados. ¿No? El 0 grados sería este puntito y voy subiendo, tenemos acá 90 grados, el punto que está en el eje Y, en el 1, 0, en el 0, 1, perdón. Después seguimos girando, tenemos en 180 grados el menos 1, 0, y después seguimos, tenemos en 270 grados el 0 menos 1, y así volvemos hasta el 1, 0 en los 360 grados. Que como ven no lo incluí yo, porque ya lo teníamos en el 0. Es decir, que el 1, 0 es el que corresponde al ángulo 0 en vez de al 360. Podemos acá permitirle todos los ángulos, y de alguna manera lo que estamos haciendo es repitiendo puntos, pero queremos lograr que todos los puntos tengan un único ángulo que le corresponde. Es decir, yo acá tengo entre los puntos de la circunferencia, vamos a nuestro conjunto C, que son los puntos X, Y, yo tengo una asignación acá, que va a resultar ser una función, que dado un ángulo, me devuelve el par de puntos, X, Y, que forman ese ángulo. Yo te digo, por ejemplo, cuál es el punto de la circunferencia que está a 45 grados, o que corresponde al ángulo de 45 grados. Bueno, vos decís, la circunferencia es esta. Wow. 45 grados corresponde al ángulo recto. El punto sería con respecto siempre al eje de X positivo. Consideramos el ángulo. Y el punto que corresponde a 45 grados es ese que está ahí arriba. Que ese lo conocemos, ¿no? Ese es coordenada I1, es el 0, 1. Este es el que corresponde a 45 grados. El resto de los puntos no estamos del todo seguros cuáles corresponden. Algunos sí, pero en general, si yo te digo el ángulo 36 grados, bueno, ¿a qué punto en la circunferencia corresponde? Y muy seguro no estamos. No hay ninguna forma obvia de calcularlos. Y ahí fue donde históricamente se dijo, bueno, vamos a definirlos. 45 grados. 90, está bien, sí, para mí. Acá va 90 grados. Gracias. Y acá es donde dijeron, bueno, vamos a asignarlo a esta asignación que tenemos acá, que a cada ángulo le corresponde exactamente uno, notemos eso, ¿no? A cada ángulo le corresponde exactamente un punto en la circunferencia. Si yo te digo 90 grados, hay un solo punto que corresponde, que es el 0, 1, y ningún otro. Y para cada ángulo entre 0 y 360 le corresponde un único punto en la circunferencia. Eso es lo que nosotros habíamos llamado una bisección.
Una biyección era cuando a cada punto era función porque a cada punto le corresponde uno. Pero no hay dos ángulos que vayan al mismo punto, por lo tanto es inyectiva esta asignación. Y es sobreyectiva porque todo punto de la circunferencia tiene un ángulo. Tomamos este punto de acá. ¿Cuál es el ángulo? Bueno, es todo este ángulo. Es decir, tenemos una biyección entre los ángulos, entre 0 y 360 grados, y los puntos de la circunferencia. Hay una correlación 1 a 1, es decir, para cada ángulo existe un único punto de la circunferencia y para cada punto de la circunferencia existe un único ángulo que le corresponde. Ahora, yo sé dado un... Bueno, ahora el problema acá se vuelve cómo encuentro, dado un ángulo, el punto, y dado un punto, el ángulo que corresponde. Y eso es lo que nos va a permitir hacer las funciones trigonométricas. Y así se las definió históricamente. Son esta biyección. A la coordenada x la vamos a llamar el coseno, vamos a poner alfa acá, el coseno de alfa, y a la coordenada y la vamos a llamar el seno de alfa. Por ahora no tenemos ni idea ni cómo calcular las funciones coseno y seno, ni bien cómo se comportan, pero las definimos. Son las funciones que a un ángulo le asignan el lado, el coseno de alfa le asigna para un ángulo, alfa, le asigna la altura de este triángulo, y el seno de alfa le asigna, el seno de alfa le asigna la altura y el coseno de alfa le asigna la base del triángulo. Son los catetos del triángulo rectángulo que me dibuja ese ángulo. Hay otra forma, una tercera forma de representar estos puntos de la circunferencia, que es con la longitud de arco. La longitud de arco se va a mover entre, hacemos 0 y 2pi. Y de nuevo va a haber otra biyección acá. Dado una longitud de arco, ¿cuál es la longitud de arco, por ejemplo, del punto este que tenemos marcado acá? Bueno, es la longitud de este tramo. Del tramo entre el 1, 0 y el punto, recorrido por la circunferencia. Sabemos que toda la circunferencia mide 300, son 360, es un ángulo de 360 grados, y la longitud total del arco de la circunferencia es la circunferencia del círculo, de radio 1, que eso es 2pi. Y se ve claramente en el dibujo que si yo tomo cualquier punto en la circunferencia, hay una única longitud de arco que le corresponde. Ese es el único punto que tiene longitud de arco todo este tramo. Si voy a un punto que esté más adelante, me va a quedar una longitud de arco más grande. Y si voy a un punto que esté antes, me va a quedar una longitud de arco más chica. Hay una única longitud de arco que corresponde a cada punto en la circunferencia. Y para cada punto en la circunferencia corresponde una única longitud de arco. Ahora, nosotros tenemos relaciones, en este caso, entre el ángulo y los puntos de la circunferencia y la longitud de arco y los puntos de la circunferencia. Pero también hay una relación, como acá la marqué con esta flecha, entre las longitudes de arco y los ángulos. Hay una forma de convertir ángulos en longitud de arco y longitud de arco en ángulos. Y esta, a diferencia de la conversión de ángulos y de longitudes de arco a puntos en el plano, esta es más sencilla. Esta no involucra funciones trigonométricas. Si yo te doy una longitud de arco L, el ángulo correspondiente, ¿no? El alfa que corresponde a ese L, el ángulo que corresponde a esa longitud de arco,
va a ser L por 360 grados dividido 2pi. Esta relación es lineal, es una regla de tres simples en realidad lo que estamos haciendo ahora. Nosotros sabemos una de las conversiones. Sabemos qué pasa si yo doy 2pi. La longitud de arco 2pi corresponde al ángulo 360. Está bien, ninguna de esas dos está realmente en mis conjuntos acá. Estamos en realidad incluyendo al 0 en vez del 360 y al 2pi. Pero esta relación, si existiesen, valdría. El 2pi tendría que caer en el 360 grados. Podemos probarlo con pi si queremos también. Podemos decir, bueno, yo sé pi a qué ángulo va a parar. Va a parar en 180 grados. Y ahora yo tengo una longitud de arco L. ¿A dónde va a parar? Bueno, y la relación entre estos dos es una proporción lineal. O sea, para calcular esto hacemos regla de tres simples. Es L por 180 dividido pi. Que es lo mismo que puse acá, nada más que lo usé con 362 pi. Pero podemos poner 180 y pi. También es la misma relación. Es decir, la correlación entre el ángulo y la longitud de arco, que sabíamos que es 1 a 1, es lineal. O sea, es multiplicar por un factor. Esto que está acá. 180 dividido pi. Y al revés también. Es de nuevo la inversa de esta función, que como son biyectivas tienen inversa. Entonces, dado un ángulo, yo podría encontrar la longitud de arco que corresponde. ¿Y cuál va a ser? Bueno, va a ser el ángulo por pi dividido 180. Acá hay un cambio de unidades de alguna manera, ¿no? Esto es como pensar en términos de centímetro cúbico o litro. Hay un cambio de unidades ahí directo que es multiplicar por algún numerito, o Fahrenheit con grados centígrados. Esto es algo equivalente. Acá tenemos un cambio de unidades entre longitudes de arco y grados. Son dos distintas unidades para medir la posición en el círculo unitario. Por lo tanto, nosotros podemos definir nuestras funciones trigonométricas no solo como en el argumento de las funciones trigonométricas no solo podemos poner ángulos, sino que también podemos poner longitudes de arco. Y podemos pensar en el coseno de una longitud de arco y el seno de una longitud de arco. Por ejemplo, tendríamos el coseno de pi, seno de pi, o coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2, y más, ¿no? Ahí podemos, cualquier múltiplo de pi entre 0 y 2 nos va a devolver, va a corresponder un ángulo y vamos a poder evaluar las funciones coseno y seno en ese numerito. Y acá yo voy a usar un poco intercambiable, es más, en general voy a terminar usando longitudes de arco como argumento de las funciones trigonométricas. Resultan bastante más cómodos por el tema de que, bueno, las longitudes de arco, que son múltiplos de pi, tienen decimales más cómodos, porque es simplemente multiplicar por números. Los grados, el problema que tienen es que la subdivisión de un grado pasa a ser minutos y después segundos, y nos metemos en hexadecimales y se pone bastante incómodo. En general, en la rama más de matemáticas se suele usar longitudes de arco para evaluar las funciones trigonométricas. Después en la aplicación uno termina usando más grados, porque bueno, uno tiene una intuición real más concreta sobre los grados que sobre las longitudes de arco. Pero bueno, para las cuentas siempre, por lo menos a mí se me termina saliendo en múltiplos de pi. Bien, entonces como para resumir esta idea, tenemos tres posibles formas de representar a la circunferencia unitaria. Como ángulos entre 0 y 360, como longitudes de arco entre 0 y 2pi, o como puntos en el plano. Son los puntos, bueno, si vamos a hacerlo así, los xy, tales que x al cuadrado más y cuadrado
es igual a 1. Y hay relaciones 1 a 1 entre estos tres conjuntos. Tenemos biyecciones. La biyección entre longitudes de arco y ángulos es sencilla, es la que multiplicamos por 180 dividido pi o pi dividido 180. La que 180 grados dividido pi nos lleva de longitudes de arco a ángulos. Esta va en esta dirección y esta va en esta dirección. De 0 a 2pi y de 0 a 360, es decir, con ángulos o longitudes de arco, vamos con las funciones coseno de la longitud de arco, seno de la longitud de arco. Ahí va. Esos son los puntos que corresponden a una longitud de arco particular. Y de este lado tenemos el coseno del ángulo, seno del ángulo. Y vamos a tener vueltas. Es decir, dijimos que estas eran biyecciones, así que debería haber una función que haga el camino inverso. Que dado un punto xy me devuelva la longitud de arco que corresponde. Y efectivamente pasa. Son las funciones el arco coseno y el arcoseno. Y lo mismo con los ángulos. No nos vamos a meter tanto con las inversas de estas dos funciones, pero si recuerdan ayer habíamos visto el gráfico de la función coseno y vimos que no era inyectivo eso. Habíamos visto que era una cosa así. Y si yo trazaba una recta que pasaba por el 1 en el eje Y, una recta horizontal, bueno, se supone que acá pasa por acá arriba, tocaba al gráfico en múltiples puntos. Y eso nos decía que esa función no era inyectiva. El problema está que acá en este gráfico yo estoy graficando más de 360 grados o más de 2pi longitud de arco. Si fuese a graficar el intervalo de 0 a 2pi de la función coseno, me va a quedar este pedazo de gráfico nada más. Y acá de nuevo, uno diría, bueno, pero esto no es inyectivo, ¿no? Si yo trazo esa recta, acá cortan dos puntos. El tema es que nos está faltando acá la mitad de la historia, ¿no? Porque esta es la función coseno nada más. Y nosotros tenemos la vuelta, pero usando las dos funciones, coseno y seno. La otra función que nos está faltando, que es la función seno, si la dibujamos entre 0 y 2pi, es una cosita así. Y ahora, dado un punto, o una longitud de arco, si yo trazo acá tengo dos opciones, pero trazo la misma recta acá, y acá también tengo dos posibles resultados para ese valor. Pero va a haber uno solo acá, que es el que corta a los dos gráficos. Es decir, acá no me quedó muy parecido en el gráfico, pero este punto y este punto son iguales. Son la misma coordenada x. Y tenemos que ver dónde ambos gráficos cortan. Para qué punto vale para los dos. Porque justamente nuestra vuelta va a depender de las dos funciones, ¿no? Del coseno y del seno. Si yo calculo la inversa del coseno de alguna longitud de arco o de algún ángulo, me puede dar múltiples soluciones. Es más, me va a dar múltiples soluciones. Dentro incluso del intervalo 0 a 360 o de 0 a 2pi. Pero cuando haga lo mismo con la función seno, también me va a dar varias soluciones, pero va a haber una sola que esté en las dos. Que sean los dos me puedan dar esa. Y esa va a ser justamente la inversa del punto, del par coseno seno.
Con la parte de inversas de coseno y seno no nos vamos a meter tanto, excepto, bueno, por el hecho de usarlo para algunas cuentas, pero eso se va a encargar más la calculadora. Lo que nos va a interesar más es ver el comportamiento de estas dos y, bueno, la función tangente, que ahora vamos a ver bien qué implicación geométrica tiene. Pero es importante notar que todas estas cosas tienen vuelta, es decir, hay una correlación 1 a 1 entre todos los ángulos, las longitudes de arco y los puntos de la circunferencia. Y ahí voy a ir a, ahora sí, graficador, un segundito, así miramos algo que esté mejor dibujado. Ahí estamos. Bien. Acá yo tengo este deslizador que me permite moverme en la primera mitad del círculo. Y tenemos, bueno, esto le voy a cambiar el color. Verde. En verde tenemos la longitud de arco marcada para ese punto, que es el tramito desde el 1, 0 hasta el punto. Los dos lados rojos, este lado vertical, la recta vertical esta que llega hasta el punto, va a ser el seno del ángulo, y la de abajo va a ser el coseno del ángulo, o el coseno de la longitud de arco esta y el seno de esta longitud de arco. Acá, bueno, tengo un problema con el gráfico donde de repente se me va para el otro lado. Si paso de los 180. Y tenemos, ahí les voy a... No me acuerdo si lo tenía acá. Yo lo había armado a este. Y tenemos acá las funciones trigonométricas. Ahí va. En este caso tenemos la función coseno. Vamos a ver ahora un poquito, nos vamos a meter ya con las propiedades de estas funciones y cómo se relacionan. Bien. Pero en este caso ven de nuevo, tiene como este comportamiento la función coseno, la función seno va a tener el mismo, que se le llama periódico. Y ahora vamos a pasar de nuevo la hoja y lo definimos bien. ¿No? Bueno, toda esta cuestión de la circunferencia unitaria viene al hecho de que ahora cuando vamos a ponernos a hablar más de las funciones, coseno y seno, las vamos a definir con un dominio, con dos posibles dominios, ¿no? Como funciones, de nuevo, recordemos lo que habíamos visto, cuando yo defino una función, en este caso la función coseno, por ejemplo, doy el dominio de la función, de qué valores le puedo dar a la función, que acá tenemos dos opciones, podemos hacer del 0 al 360 grados o del 0 al 2pi. Y bueno, un codominio, que vamos a ponerle todos los reales. Después vemos efectivamente cuál es la imagen, ¿no? Pero por el momento vamos a decir que van a los reales. Y la función seno podemos hacer lo mismo. Tenemos dos posibles dominios. La podemos evaluar en dos tipos de números.
360 y de 0 a pi, y también a los reales. Estas funciones así definidas son inyectivas porque, bueno, tenemos restringido el dominio a este pedacito. Después vamos a ver que si lo extendemos, que es lo que veíamos en el gráfico, si lo extendemos a todos los números reales y definimos el coseno como una función con dominio en todos los reales, ahí va a dejar de ser inyectiva y la función seno también. Pero por el momento, como están definidas acá, son funciones inyectivas. No son sobreyectivas porque, bueno, nuestro codominio son todos los reales y la función coseno no toma todos los valores reales. Va entre -1 y 1. Pero sí tenemos de entrada una propiedad que sabemos que va a valer, que es por ahí la propiedad más importante de las funciones trigonométricas, que es que si yo tomo el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, me da 1. Esto viene del hecho de que el coseno y el seno de la misma variable, de x, es un punto en la circunferencia. Es el punto de la circunferencia que corresponde con ese ángulo o con esa longitud de arco. Y por lo tanto cumple la propiedad de estar en la circunferencia. La suma del cuadrado de sus coordenadas da 1. Bien. Hay otra propiedad que tienen las funciones coseno y seno, que para verla en detalle vamos a extenderlas primero. Y a ver si... No, bien. Que vamos a anotar algo acá. Si yo tomo un punto, por ejemplo, este puntito que está acá, en la circunferencia, ¿no?, que tiene un ángulo alfa y una longitud de arco L. Vamos a trabajar ahora por un rato solo con el ángulo, no nos vamos a preocupar por la longitud de arco. Pero sepan que todo esto es lo mismo si lo hacemos para longitud de arco. Lo voy a ir igual aclarando a qué corresponden estas propiedades, pero para longitudes de arco. Pero acá tenemos un ángulo alfa cualquiera para este puntito. ¿Qué pasa si yo este ángulo, sabemos que este lado del triángulo, esto va a ser el seno del ángulo, y este lado es el coseno del ángulo, ¿no?, siempre y cuando este círculo tenga radio 1. Si yo al ángulo, ahora quiero ver qué pasa con el ángulo más 90 grados, con el seno y el coseno del ángulo más 90 grados. ¿Esto guarda alguna relación con el seno y el coseno del ángulo original? Bueno, sumarle 90 grados va a corresponder a irnos del otro lado al punto que está reflejado con respecto al eje Y. Acá en mi círculo no quedó para nada parecido un lado que el otro, pero el ángulo sería de 90 grados. Lo sumo 90 grados y me voy al ángulo que está reflejado. Estos dos puntos de acá tendrían la misma altura, es decir, el seno va a coincidir, pero el coseno se invierte en signo, ¿no? Ahora este es menos el coseno, porque ahora estamos sobre los negativos.
Si ahora hacemos algo parecido, pero en vez de sumarle 90, todo esto vale lo mismo para el seno de x más pi sobre 2, que es el que corresponde a 90 grados. Mismas propiedades. Uy, acá es el coseno. Ahí estamos. Perdón, acá lo escribí al revés, ahí se me cruzó. Ahora mira, ahora vamos a de nuevo acá, estas relaciones, ahora sí. Ahí va, tenían que ir cruzados ahí. Vamos a, el tema es que acá me quedó tan feo el triangulito, el circulito, que ni se llega a ver del todo bien. Pero observemos que, a ver, yo tengo mi triángulo acá. Este es mi ángulo alfa, este va a ser el seno de alfa. Y este es el coseno de alfa. Ahora sí. Y yo lo que voy a hacer es correrlo 90 grados. Y voy a mirar este otro triángulo. Cuando haga esto, este lado de acá va a terminar teniendo el mismo largo que este, que de nuevo en el dibujo no se ve muy bien. Ahora lo hacemos con uno de los en el círculo del graficador, así se ve bien. Y este que está acá va a corresponder con este. Hay que hacer un arreglo de signos justamente porque, bueno, este pasa a estar sobre los negativos, ¿no? Se nos va para el otro lado del eje. Acá tendríamos el eje de la coordenada y. Si nuestro triángulo se nos va a reflejar. Y acá tenemos, sí, la relación que habíamos visto, pero al cambiada. Es decir, cuando yo tomo el seno del ángulo, me va a quedar acá el seno del ángulo original y acá menos el coseno del ángulo original. Y acá arriba, parecido. Otra forma de verla, y ahora lo chequeamos. A ver, no. Es vamos a ir a acá, voy a cambiar este. Agregamos el y ahí lo vemos desde la graficadora. Uy, ahí tenía alguien esperando. Ahí estamos. Bien, ahora acá tenemos, estos puntos los voy a sacar, las dos funciones trigonométricas, una el coseno y la otra el seno. El rojo es la función coseno y el azul la función seno. En este caso de x, ¿no? Tanto a como b, que son las constantes que estoy agregándole, son 0. Ahora vamos a ver qué pasa si al coseno le agrego los 90 grados, que en este caso como la mayoría de las calculadoras lo hacen radianes, es decir, vamos a tener que sumarle pi sobre 2, que es más o menos 1,6. Pero vamos a ver ahora, se va a ver en el camino
¿Qué está pasando? Ahí sería más o menos. Y fijémonos que lo que nos quedó es casi igual, o sea, es muy parecida a la función seno, a la azul, nada más que está reflejada. De ahí que si yo al coseno lo muevo en pi sobre 2 me queda menos el seno. Me queda la función de seno, pero cambiada de signo. Y si muevo la función seno en 90 grados, me coincide con la función coseno. Es decir, que la diferencia entre las dos funciones es una diferencia que se le llama de fase. A este numerito que le estamos sumando a la variable se le llama la fase, en términos físicos. Es decir, que mover al coseno en 90 grados nos da la función seno y mover al seno en 90 grados nos da la función coseno, cambiada de signo. Y usando esa propiedad, y ahora sí vuelvo de nuevo, vamos a ver qué pasa si yo tomo ahora el coseno de un ángulo más ahora 180 grados. Bueno, esto lo que puedo hacer es pensarlo como que lo tomo más 90 grados y de nuevo 90 grados. Le sumo dos veces 90 grados. Y cuando le sumo la primera vez 90 grados, ahora pienso a esto como un angulito nuevo, un beta. Entonces lo que estoy viendo es el coseno de un beta corrido 90 grados. Y habíamos visto, esto era menos el seno de este beta, que es alfa más 90 grados. Y ahora de nuevo lo mismo, pero el seno notemos que se convierte en el coseno. O sea que ahora tenemos menos el coseno del ángulo original. O sea que sumarle 180 grados nos devuelve menos el mismo valor. El seno hace lo mismo. Vamos a probarlo incluso de la misma manera. Esto nos va a devolver menos el seno del ángulo. Que justamente es en el círculo unitario. Es arrancar con este punto y sumarle 180 grados es tomar el punto diametralmente opuesto. Que va a tener misma altura y misma distancia, misma base del triángulo, pero va a estar completamente reflejado. Va a quedar con los signos cambiados. Y lo que esto hace que pase es que si yo ahora sumo a un ángulo 360 grados, me da el mismo valor. Esto es lo que se llama periodicidad. Estas dos funciones son periódicas. Y el periodo es cuánto le tengo que sumar a la variable para volver a empezar con la función, es 360 grados. O 2pi, ¿no? Dependiendo del argumento que estemos usando.
Y tenemos una tercera función dentro de esta familia que va a ser la función tangente. La tangente de un ángulo nos va a devolver el cociente. Es el coseno sobre el seno. Es decir, es la proporción entre los dos lados del triángulo, si lo pensamos en la circunferencia unitaria. Gráficamente tiene una interpretación la tangente. No parecería ser súper intuitiva, uno diría por qué nos preocupamos por eso, pero está ahí. Dado este punto, nosotros sabemos que este es el seno y este es el coseno. Y la tangente va a ser, si yo trazo una recta acá que va tangente al círculo, de ahí el nombre, y en algún momento voy a cortar el eje X, esta longitud es la tangente. Notemos qué sucede cuando yo me voy moviendo hacia los 90 grados. Acá tengo un problema acá de la cosa. Este es el coseno, este es el seno. Para mí. Vamos a ver ahora por qué esto tiene que ir al revés. Ahora sí. Con esa definición. Porque justamente a medida que yo voy a los 90 grados, si tomo la tangente, esto se nos está alejando cada vez más, ¿no? Me voy poniendo vertical. Esto me queda cada vez más extendido. Y en el momento en que estoy parado justo a los 90 grados, que en mi expresión el coseno del ángulo se me anula, ¿no? Justamente si yo me paro en la recta vertical, esto tiene coseno 0 y seno 1. La coordenada y de este punto es 1, pero la coordenada x es 0. Y esto, justamente una recta tangente nunca corta el eje x, va a ir paralela al eje x. En ese caso la tangente no está definida. Que a diferencia de las otras dos funciones que teníamos, la tangente tiene algunos problemas en el dominio, tiene algunos agujeros. Justamente en los puntos donde se anula el coseno, que van a ser en los 90 grados y después en los 270 grados. Donde pasa algo parecido, pero para atrás. De nuevo, aplicando la misma idea de periodicidad que habíamos trabajado con el coseno y el seno, uno puede encontrar algunas propiedades de qué pasa con la tangente de un ángulo más pi o un ángulo más pi sobre 2 y demás. No nos vamos a meter mucho con eso porque tampoco lo vamos a usar tanto. Pero es periódica la función tangente también. Ahora vamos a ver el gráfico. Pero lo que quería que veamos antes de todo eso es cuándo se anulan estas funciones. Particularmente la función seno y coseno. Estos los vamos a encontrar en función de pi. También podemos encontrarlos como ángulos, es decir, lo vamos a calcular como longitudes de arco a los ceros. Y vamos a considerar el dominio todos los reales, no solamente el dominio restringido, sino la función extendida. Con dominio en todos los reales, que como sabemos es periódica. Así que nosotros si sabemos cómo funciona el seno o el coseno entre 0 y 2pi, sabemos cómo funcionan todas las rectas reales. Porque a partir de 2pi es la misma función otra vez, repetida. Se repite cada 2pi.
Así que cualquiera sea sus ceros entre el 0 y 2pi, va a tener los mismos ceros cada 2pi unidades. Y bueno, los ceros del seno, perdón, que son los puntos que tienen altura, la altura del punto tiene altura 0, que son el primer punto, el 1, 0 y el menos 1, 0, el otro punto del círculo, que corresponden a longitudes de arco 0 y longitud de arco pi. Es decir, que esto es igual a 0 para x igual a 0 y pi. Y el coseno, de forma similar, es para los 90 grados, es decir, pi sobre 2, y para los 270 grados, o sea, 3 medios de pi. Ahora, como estamos trabajando en la recta extendida, si yo le sumo 2pi a cualquiera de estos valores, me tiene que dar un nuevo 0, porque estas funciones son periódicas. Así que en 2pi también, después tenemos también en 3pi, y así. En 4pi, en 5pi. Y lo mismo con este, ¿no? Me va a quedar en 5 medios de pi, que es sumarle 2pi a pi sobre 2. Después me quedan 7 medios de pi, y así. Y hay formas generales para encontrar estas raíces. La forma general de las raíces del seno, por ahí la más fácil, que son los múltiplos de pi con números, para números enteros. Y los ceros de la función coseno son los múltiplos impares, que los escribimos así. 2n más 1 representa siempre un número impar. Justamente porque 2n es siempre un número par, y cuando le sumo 1 me tiene que dar el siguiente, y por lo tanto va a ser impar. Y todos los números impares tienen esta forma. Esto lo dividimos por 2 y multiplicamos por pi. Y acá n también un número entero cualquiera. Cualquier número entero que yo tome, lo inserto en esta formulita y encuentro un 0 de la función coseno. Y si lo inserto en esta formulita, encuentro un 0 de la función seno. Bien. Bueno, ahora quería empezar a hacer aplicación de todo esto. El primero que me gustaría ver es el del faro. No sé si lo pudieron hacer ese. Lo llegaron a ver. Es el ejercicio 2. Del apunte. Yo lo alcancé a ver y hice varios planteamientos de velocidad y bueno, tiempo y frecuencia y un par de cosas más, pero la verdad que no llegué a una solución. A resolverlo. Bien. No hay problema, igual ahora lo vamos a ver en detalle porque bueno, me parece por ahí uno de los más cercanos a la idea de lo que va a ser el examen. Por ahí también podemos ver el 5, que también va bastante por ese lado. Bien. En el ejercicio 2 nos dan un faro que está ubicado en una isla a 300 metros de la costa. El dibujo que nos presentan es así, esta es la costa, acá tenemos una isla, estos son los 300 metros que tenemos, y acá tenemos el faro. Bueno, acá en realidad lo podemos hacer medio como el bordecito. Ahí va. Está a 300 metros de la costa el faro. Y nos dice que completa una rotación cada 2 minutos. Es decir, el faro va iluminando la costa y va girando. Y en 2 minutos dio toda la vuelta. 2 minutos después vuelve al mismo lugar.
Y ahora lo que nos dan, nos ponen como nombre, dado un momento en el que el faro, por ejemplo, está iluminando así. Le ponemos nombre D a esta distancia. Es decir, el punto iluminado por el faro, la distancia entre el punto iluminado por el faro y el punto más cercano al faro. Y nos pide encontrar una función para esa distancia. Bien, nosotros sabemos que, por un lado acá parece haber un problema trigonométrico por el simple hecho de que acá hay un triángulo rectángulo, ¿no? Para el cual tenemos uno de los catetos, que es el de los 300 metros, el otro que es D es justamente lo que queremos poder calcular, o al menos encontrar una expresión para. Y acá tenemos este puntito que vamos a marcarlo ahí justamente, que es donde llega el haz de luz. Ahora, nosotros lo que podemos llegar a pensar es en el ángulo este que tenemos acá. Vamos a llamarlo alfa. Después vamos a ver cómo se mueve alfa y cómo se comporta. Pero por el momento, si nosotros le ponemos nombre alfa a eso, nuestra función, nuestra distancia d, ¿qué función va a ser con respecto a alfa? El seno del ángulo. El seno del ángulo, ¿no? Efectivamente. El seno justamente nos devuelve, dado un ángulo, la altura del triángulo que dibuja ese ángulo. Y ahí uno diría, bueno, ya está, tengo una expresión para la distancia. No hay mucho más para hacer. El problema es que la consigna nos pide en función del tiempo. Entonces nos queda ver cómo este ángulo alfa depende del tiempo. Pero bueno, nosotros hay un dato que acá todavía no usamos, que eso es algo siempre muy útil cuando se tienen situaciones así de problemitas, tratar de ver qué dato todavía no usamos. Si les está faltando algo y en algún momento se traban, bueno, qué dato no usé y probablemente con ese dato salga. Y nos está faltando usar que complete una rotación en 2 minutos. Y acá vamos a hacerlo, lo podemos hacer prácticamente por regla de tres simples, o si pensarlo en términos de la frecuencia, como había dicho la compañera. Sabemos que cada 2 minutos recorre los 360 grados de la vuelta. Entonces, por ejemplo, un minuto va a recorrer 180 grados. Y, por ejemplo, en medio minuto va a recorrer 90 grados. Y así, si yo lo pienso como una función lineal, me va a quedar el tiempo por los 180 grados. Cuando el tiempo es un minuto, o sea 1, me quedan exactamente 180 grados. Para 2 minutos dio la vuelta. Bien. ¿Eso se entendió esa relación ahí? Sí, profe. Perfecto. Reemplazando acá el ángulo, tenemos que esto va a ser entonces el seno del tiempo por 180 grados. Podríamos haber hecho todo el trabajo en radianes y esto nos quedaría el seno del tiempo por pi para algún tiempo. Cualquiera de las dos formas funciona. Las funciones trigonométricas las podemos usar cualquiera de los dos. Y ahí ya tenemos nuestra expresión en función del tiempo. Ahora, la segunda parte de la consigna nos hace un par de preguntas sobre qué pasa para ciertos valores del tiempo. El 0,25, bueno, nos está dando
Si reemplazamos, ¿no? Sería nuestra D ahora, nuestra distancia, es una distancia en función del tiempo, ¿no? Y si calculamos la distancia para el 0,25, que sería un cuarto, nos queda el seno de 45 grados, o pi sobre 2. Pi sobre 4. El seno de 45 grados, bueno, esto, de nuevo, para hacer el cálculo de las funciones trigonométricas, en la mayoría de los casos vamos a tener que recurrir a calculadora. Hay una tablita en el apunte de algunos ángulos específicos como 45 grados, 30 y 60, que son por ahí los más usuales. Que además tienen una regla o una forma de recordarlos bastante práctica, así que uno por ahí se los puede llegar a acordar. En este caso nos queda raíz de 2 sobre 2, si no me equivoco, y nos está diciendo entonces que esta distancia de va a ser acá estaba anotando, nos faltó hacer uso de los 300 metros, ¿no? Perdón, me faltó acá. Tenemos ese valor ahí. Me llamó la atención porque justamente esta distancia acá nos quedó re chica. O sea, raíz de 2 sobre 2 es un numerito un poco más chico que 1. Lo cual me resulta sospechoso considerando que el faro está a 300 metros. Acá nos va a faltar un factor de escala, ¿no? Un numerito ahí que nos amplifique esta función. Para que esta distancia sea un poco más relativa a los 300 metros de distancia que está el faro. Y acá el problema original que tuvimos fue el hecho de que esta distancia es el seno del ángulo, siempre y cuando esto sea 1. Es decir, las funciones seno y coseno funcionan, como están, para triángulos rectángulos donde la hipotenusa es 1. Cuando la hipotenusa es más grande que 1, bueno, nos queda el seno del ángulo por el largo S de la hipotenusa, es decir, por el h. Si ahora en vez de ser 1 esto es h, nos queda h por el seno del ángulo. Que ese es el factor de escala que nos está faltando. Acá nos falta una constante h. Bien. Y para poder encontrar esta constante h, vamos a tener que usar estos 300 metros. Tenemos que, yo sé que el coseno del ángulo ahora es 300 metros, ¿no? De nuevo, por h, por la hipotenusa. Nosotros hasta ahora siempre lo usamos con hipotenusa 1, entonces esto no era un problema. Ahí en el apunte hay una explicación un poco más práctica, o medio como casi una demostración, de dónde sale esa h. ¿Por qué tenemos que multiplicar por la hipotenusa? Pero en general vale que en un triángulo rectángulo los catetos son el coseno y el seno del ángulo por la hipotenusa. Y acá podemos despejar nuestra variable h. Esto nos va a quedar 300
dividido el coseno del ángulo. Esto va a ser nuestra variable h. Y ahora tenemos el factor que multiplica a nuestra función, que también depende de alfa, ¿no? Ahora vamos a ver que esto va a cambiar bastante el comportamiento de la función. Ahora reemplazamos con el alfa. El cálculo del alfa estaba todo bien, así que esto simplemente va a ser poner el 300 y nos quedaba el seno dividido el coseno ahora, ¿no? 300 sobre el coseno es nuestra constante h y nuestra función original era h por el seno de alfa. Y esto que tenemos acá es 300 por la tangente de alfa, que es t por 180 grados. Y ahora sí. Y ahora cuando calculamos d de un cuarto nos queda 300 por la tangente de los 45 grados. Que de nuevo, acá es calculadora, calcular la tangente de 45 grados, que si no me equivoco es 1. Y nos quedaría 300. Lo interesante acá se presenta cuando uno quiere calcular la distancia para un medio. Sí, un medio. Que esto que nos queda es 300 por la tangente de 90 grados. El problema de la tangente de 90 grados es que yo estoy evaluando esta expresión en los 90 grados y el coseno de 90 grados se anula. Así que esto no está bien definido, se nos va a infinito de alguna manera la expresión. Que si lo vemos en el caso del ejemplo tiene sentido, ¿no? Porque es cuando el faro está perpendicular a la costa. Entonces, la distancia entre el punto donde la luz del faro toca la costa y el punto más cercano va a ser infinita de alguna manera porque la luz nunca va a tocar la costa, se va a mover paralela a la costa. Para ángulos mayores a 90 grados estamos trabajando con el faro apuntando para el lado opuesto que la costa, lo cual ya nuestro modelo medio como que pierde sentido, porque vamos a encontrar soluciones que nos va a estar devolviendo y nos va a estar devolviendo este punto que está acá atrás. Como si la luz saliese para ambos lados. Y nos va a dar incluso una distancia negativa, lo cual va a hacer que falle un poco nuestro modelo. Bien, y ahora quería ver también el 5 y charlamos un poquito de la parte de geometría. El 5 es bastante similar al problema en general. Tenemos un sensor que está ubicado a 20 metros de una ruta. O sea, tenemos la ruta por acá y un sensor que está acá. Esta distancia es 20 metros. Y ahora tenemos que este sensor, dado un auto que está pasando por la ruta, por ejemplo acá, lo detecta ahí y mide este ángulo. Por alguna razón al sensor se lo diseñaron para que mida ángulos.
resulta un poco extraño, pero puede pasar. Y nos dan una situación particular donde hay un auto que va transitando por la ruta y lo mide en una primera instancia a 45 grados. Y un tiempo después, que nos dice que es un segundo después, lo mide de nuevo a 30 grados. O sea, se movió de alguna manera 15 grados en ese segundo. El tiempo acá es un segundo. Y nos preguntan a qué velocidad va el auto. Bien. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos hacer el planteo de este ejercicio? Lo primero en estas situaciones para plantearse, que por ahí es lo que en general en los problemas estos de geometría vamos a terminar haciendo, que es, bueno, dibujar los triángulos que tenemos acá, ¿no? ¿Qué triángulos nos está dando este problema planteados? Y tenemos dos en este caso. Uno en la primera medición, que es un triángulo con 45 grados, 20 en uno de los lados, y un segundo triángulo, un segundo más tarde, que es de 30 grados. Mismo cateto. La distancia recorrida por el auto en ese segundo va a ser la distancia esta que nos está faltando de un triángulo hacia el otro. Es este pedacito. Profe, Sí. yo lo resolví. ¿Lo hiciste así el planteo o lo hiciste distinto? Lo que hice fue calcular, bueno, en primera instancia digamos, viéndolo como triángulos, el cateto opuesto del ángulo de 45. Genial. Le resté el cateto opuesto del ángulo de 30, saqué la diferencia y calculé la velocidad. Perfecto. Exactamente, sí, eso es lo que estaba planteando para hacer yo ahora. Me parece a mí la forma más práctica. Justamente la Bien. distancia recorrida del auto va a ser esta diferencia entre los dos triángulos. ¿Cuánto te dio a vos esta diferencia? Aguántame 2 segundos que perdí la hoja. No, encima un número bastante La pequeño. velocidad o La velocidad también, sí, cualquiera de las dos. Total, después es dividir por uno así. la velocidad me dio 8,5 metros sobre segundo. Perfecto. O sea que esta distancia va a ser 8,5 metros. Exacto. Aproximadamente, ¿no? Porque notemos que tanto el cateto opuesto del triángulo este de 45 como el de 30 nos queda números irracionales. Si no me equivoco. Uy, esta no tiene.
En el caso del de 45 nos va a quedar es el coseno del ángulo, ¿no? Es un análisis muy parecido al que hicimos con el faro, ¿no? Tenemos que el coseno del ángulo, que en este caso es 45 grados, por la hipotenusa, que es algo que no conocemos, que es esta distancia que está acá. Esto me tiene que dar 20, ¿no? Que es de este lado. El coseno nos da el lado adyacente al ángulo. Y hipotenusa por el seno del ángulo nos va a dar la incógnita que queremos nosotros, ¿no? Es esta distancia que vamos a llamar x, es nuestra x. Bueno, de esta primera expresión podemos despejar h, que nos va a quedar que h es 20 dividido el coseno de los 45 grados. Y podemos reemplazar en la segunda expresión, que nos va a quedar entonces en total 20 por el seno sobre el coseno, que es la tangente de 45. Muy parecido es el problema para el otro triángulo, donde ahora nos queda, vamos a ponerle i, 20 por la tangente ahora sí de 30 grados. Tenemos a ver si sí. Bien. En este caso nos queda x igual a 20 y acá nos queda que y es 20 dividido la raíz de 3. Y bueno, después ahí es hacer la diferencia. Aproximadamente debe dar 8,5. Que debe ser bastante parecido. Ahí. Más o menos, sí, un poquito menos. Perfecto. Bien. Bueno, la última parte del apunte nos habla un poquito de algunas técnicas de geometría, una de las cuales ya estuvimos usando, que ahora la vamos a comentar. Y después, cómo plantear y resolver, dado cierta cantidad de datos en un triángulo, cómo encontrar el resto de los datos. Que en sí, los ejercicios o los problemas en general que uno se cruza, no se nos va a plantear un triángulo así tan obvio, pero uno en general, gran parte del problema y del planteo y del ingenio de poder resolver un problema es encontrar la forma de modelarlo para que podamos aplicar nuestras herramientas a resolverlo. Como por ejemplo en el caso anterior de los autos, bueno, notar que acá tenemos estos dos triángulos y lo que queremos nosotros es la distancia entre los catetos opuestos. O en el caso del faro, también modelar que lo que queremos es encontrar el cateto opuesto de un triángulo. Una vez que tenemos el triángulo dibujado de alguna manera y tenemos el modelo armado,
las herramientas como para encontrar, dados los datos, la información que nos falta. Bueno, esas son siempre bastante parecidas, son más o menos siempre las mismas. Esta última sección nos da incluso sobre el final de la sección esta, hay una tabla, una imagen que nos indica, dados ciertos datos de un triángulo, cuántos datos necesitamos para poder calcular los restantes. Y bueno, qué herramientas usar, ¿no? Bien. Hay un ejercicio que no está en este. Que se los voy a dejar planteado y cualquier cosa después voy a abrir un hilo en el foro de consultas para que lo vayamos charlando, pero me gustaría que lo piensen porque es un ejercicio así también de como estos últimos dos, muy del estilo del examen. Por ahí un poquito más rebuscado, pero no tanto. Que es un problema real que se me cruzó hace un tiempo, que involucra tener que calcular un cono. La idea era poder construir un barril con una tapa cónica. Bueno, se supone que es un cono. La información que teníamos era, bueno, lo que queríamos acá era que la base de este cono tenga 1 metro de diámetro y que la altura sea de 50 centímetros, o sea, de 0,5 metros. Y el problema es que para mandar a fabricar este cono, a uno lo que hacen es agarran una hoja plana, una plantilla de acero inoxidable era esto, y tienen que cortar una figura para poder fabricar este cono. La figura que hay que cortar, ¿se les ocurre cuál es? Es decir, si ustedes tienen que fabricar un cono, ¿qué tienen que cortar en un plano? Una porción de una circunferencia. Exactamente, ¿no? Una porción de una circunferencia. Vamos a cortar un pedazo que va a ser una cosa así. Parece como una pizza a la que le falta una porción. Cuando uno después cose este lado con este lado, o suelda en este caso, nos va a terminar quedando un cono. Y la pregunta acá es, bueno, ¿qué forma tiene esta figura? Para que nos quede un cono de 50 centímetros de alto y 1 metro de diámetro. Es decir, para describir esto podemos decir, bueno, ¿cuánto mide esto? Y cuánto mide esta longitud de arco. O este ángulo. Cualquiera de las dos variables va. Algo que noto bastante que quería dejar aclarado cuando se planteen este problemita. Este metro que tenemos acá de diámetro del cono es el metro del cono armado, que pueden chequearlo y piénsenlo, incluso pueden tratar de hacer esto en una hoja de papel, está muy bueno para generarse una intuición, pero no es esto no es un metro, no va a tener que ser un metro. Justamente cuando lo armemos a este círculo cortado, el diámetro de la base del cono nos va a quedar más chico que el diámetro del círculo que cortamos. Así que esas dos cosas no coinciden. Bien. Bueno, yo ahora después, ahora cuando terminemos, voy a iniciar en el foro la conversación sobre este ejercicio para si a alguien se le ocurre cómo ir haciendo o tienen alguna consulta, me pueden ir preguntando también por ahí.
Pero voy a subir esta clase y la pasada, ya para que quede, y les voy a subir un archivito con ejercicios de esta parte de geometría. Que la mayoría de los ejercicios son de este estilo, como este o los dos anteriores que vimos. Son más bien problemitas donde vamos a querer usar algunas ideas de geometría para resolver. Y, Los ejercicios que vas a subir ahora, ¿esos también los tenemos que entregar o son para nosotros? no, son para ustedes. Hay, Bien. bueno, que esta es la que le había contado ayer, que subí también una listita también de ejercicios para practicar extra, que involucran las primeras secciones, todo hasta función cuadrática, y me habían quedado, porque bueno, en ese momento justo no tenía a mano, agregar algunos ejercicios de estos problemitas de geometría. Pero, entonces como me había quedado eso, quería subir algo por lo menos para que tengan extra para practicar. Así que probablemente no van a ser muchos porque tampoco eh, hay tanto tiempo como para que les pueda dar 20 ejercicios de geometría, pero van a ser algunos 4 o 5. Voy juntando y se los subo como para que tengan algo más de este estilo. Porque si no, estos dos que vimos, el 2 y el 5, son los únicos dos que hay en la práctica que son eh, más del estilo del examen. El resto son más bien teóricos. Profe, y con respecto a al ejercicio 3 del suplementario, ¿va a subir lo que dijo la guía? La del ejercicio 3, eso sí quería, gracias por hacerme acordar, lo había dicho al principio, quería comentar. El ejercicio 3 del suplementario, habíamos quedado la vez pasada. Ahí va. Teníamos una situación en la cual teníamos nuestro gráfico, teníamos una función cuadrática, este punto era el 1, y nuestra función lineal pasaba por acá, si mal no recuerdo, también era el 1, la recta. Y les quería dejar por ahí un resumencito de lo que habíamos hablado la vez pasada. Nosotros teníamos que esta recta era x menos 1, puede ser. Y otra era x cuadrado más 1. La recomendación que les había dado para esto era, bueno, lo primero es generalizar esta recta con la misma pendiente, buscar la familia. Familia en matemáticas generalmente le decimos a un conjunto de cosas, de las rectas paralelas. F va a ser esta. Esta va a ser G. No recuerdo si le había puesto nombre al ejercicio, pero por el momento usamos eso. ¿Quiénes son? Bueno, son las de la forma X más B igual a Y. Estas rectas tienen todas la misma pendiente que la F, pero tienen diferente ordenada al origen. Sería, como habíamos visto, toda esta familia de rectas, para arriba y para abajo. Y lo segundo es interseco, busco en realidad, vamos a buscar la intersección entre cada una de estas, por ejemplo, la podemos llamar f de b. Para cada b tenemos una función, una recta que corresponde a ese b. Y busco la intersección entre las funciones estas fb y nuestra cuadrática g. ¿Qué quería decir eso? Eso es lo que habíamos charlado la vez pasada, es igualarlas a las dos expresiones. Es decir, hacer x cuadrado más 1 igual a x más b. Cuando yo resuelvo esto y encuentro los valores de x para los cuales se cumple esta igualdad, lo que estoy haciendo es encontrando las coordenadas x de los puntos donde se intersecan esta recta y esta cuadrática.
El problema acá es que, bueno, esto depende de B, ¿no? Tenemos un pequeño inconveniente. Pero yo busco no solamente la intersección, sino que busco los B para los cuales la intersección esta tiene una única solución. Esta ecuación, vamos a ponerle asterisco, tiene una única solución. ¿Por qué? Porque si eso tiene una única solución, quiere decir que para ese B, es decir, esa recta en particular, corta al gráfico y lo corta en un solo punto, que es esta recta, la que pasa justo tangente ahí al punto. Cualquier recta que se nos pase ya va a cortar en 2 puntos, o si nos quedamos cortos, no va a cortar en ninguno. Va a haber un solo valor de B para el cual esto corta en un solo punto. Buenísimo, profe, perfecto. Y con eso Gracias. ya ahí podrían encontrar el punto y después, bueno, es una cuestión de geometría encontrar la distancia. ¿Este tipo de problemas va a haber en el examen o...? No, este como les ha hecho es muy complicado para algo que... Este tipo de ejercicio podría llegar a darlo, por ahí no tan complejo, pero si el examen fuese una cuestión de una semana o una cosa así. Como son 3 Claro. horas, esto requiere varias horas de sentarse a pensarlo. Es un ejercicio complicado. Profe, otra pregunta con respecto al suplementario. En el 2, ¿es posible que tengan que derivar para hallar B? No, no es necesario. El tema es que a la B larga no la encontrás, ¿eh? Ah, ¿no la encontrás? No, lo que vas a encontrar son los valores de C que van a depender de la B larga, para los cuales se cumple la condición. Pero van a quedar como los C van a depender de B. Ah, ok, porque yo derivé para buscar B por la pendiente eh, y pude llegar al valor de B, pero no sabía. Ya 2x menos 2b. ¿Crees que el mínimo se hace? El tema es que vos después reemplazaste x con 6. Sí, con sí 6 o menos 6, no me acuerdo. Menos 6 me parece. El problema acá es que 6 es el mínimo, no es la coordenada x del mínimo. Esas son dos cosas distintas. Es decir, ahí va. Nuestra función Pero cuadrática del... ¿Cómo? yo dije que como tenía un mínimo en x igual 6, entonces la derivada iba a ser 0 en ese punto. Claro. El asunto es que el mínimo no está en x igual 6. El mínimo es 6. Es decir, la función, este punto que está acá, tiene coordenada y 6. Es el punto más bajo. Pero la coordenada de x de este punto que yo puede ser 8. Claro, claro, está bien. O sea, el mínimo es 6, pero la coordenada x del mínimo puede estar en otro lado. Puede incluso estar acá. Y ser negativa. Lo que nos está diciendo es cuál es el valor mínimo, pero no su ubicación. No, si no era una buena estrategia la de derivar. Claro, está bien, sí, sí. Por eso como que no me cerraba tampoco. Perfecto. Con esto ahí. Y bueno, nada, cualquier cosita igual pueden consultar ahí por el foro de consultas. Vamos charlando tanto estos de los suplementarios como otros ejercicios de la lista de extras o demás que vayan haciendo para practicar. Me pueden preguntar por ahí. Bueno, con esto terminamos. Acá estaba viendo. Bien.